Bueno, chicas, ahora continuamos entonces con lo que es la barbita y los bigotes. Vamos a aplicar una capa de un gris medio. Este es el gris que voy a usar. Y la vamos a aplicar con pincel plano, una capa plena para darle la base, para quitar este fondo tan clarito que tenemos. Bueno, aquí yo ya apliqué 2 capas del gris medio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transferir los bigotes. Que es lo que separa el resto de las barbas. Entonces, vamos a trazar así. Se sube casi que acá. Y este otro va así. Y también voy a transferir algunos de los mechones que van por encima de la manguita del abrigo. Ustedes miran la foto y hay unos que pasan por acá, unos que se salen acá y otros que salen un poquito aquí por fuera de la chaqueta. Entonces con papel blanco pues no se va a ver, por eso voy a transferirlos con transfer negro. Entonces voy a transferir tanto esos como los que se salen aquí en la parte de roja y aquí en el fondo. Si quieren aquí, como para que se guíen la curvatura del pelo, entonces transfieran unas líneas que les sirvan a ustedes de guía. Porque digamos, si no las transferimos, de pronto tendemos a hacer el pelo hacia acá como muy liso y la idea es darle esa curvatura que tiene en la foto real. Ahora lo siguiente va a ser aplicar la primer cama de pelitos. La primer cama no tiene que ser pues perfecta, que se vean bien definidos los pelos, no porque es la base, entonces ahí no nos vamos a preocupar tanto de que si el pelo me quedó torcido, de que no me cogió la curva, bueno, en fin, porque es la base. Lo que importa en sí son las últimas 2 capas. Tenemos 2 opciones, puede ser, como la base está en gris, entonces podemos utilizar un gris un poco más claro que este, que sería como un gris, ya les muestro. Este fue el que yo usé de base. Y buscamos un gris medio. Este podría ser. Luego de este podríamos hacer una capa con este gris más claro. Y finalizaríamos ahí sí con el color blanco. Esa sería una opción. Otra opción podría ser coger una cama de color, por ejemplo, un beige. En Americana se llama Light Buttermilk, manteca claro, es un color como vainilla. No es blanco, tiene algo de tinte amarillo, pero muy poquito. Podríamos hacer la primera capa con esta. Luego podríamos buscar un blanco medio. Y luego podríamos hacer la de blanco blanco.
Y luego al terminar en ambas opciones hacemos unos pelitos que son los que dan más luz con liner y color blanco. Yo voy a trabajar con la gama de colores grises, es decir, un gris medio, un gris más claro y termino con el blanco. Voy a trabajar con pincel raquer o desflecado. Este pincel se utiliza de la siguiente manera. Uno coge la pintura y el pincel tiene que primero estar mojado para diluirla, porque la pintura tiene que ser más o menos 50% pintura, 50% agua para que el pincel nos corra y nos camine. Yo por ejemplo tengo aquí dos tamaños porque hay pedacitos, partes del proyecto, sobre todo por ejemplo acá, que son muy pequeñitas y si yo las hago con este pincel pues me va a hacer demasiados pelos al tiempo. Entonces, por ejemplo, esta que es más grande podría utilizar este pincel que es más grandecito, pero para partes así como estas de acá, este pelaje, pues utilizo más pequeñito. Les voy a hacer una muestra aquí en el plato. Este es el color que yo voy a utilizar. Entonces mojo mi pincel, cojo un poquito de pintura. Y la idea es, como les digo, 50-50. 50 pintura, 50 agüita. ¿Qué pasa si yo utilizo este pincel acostándolo? Va a pasar lo siguiente. Este pincel hay que trabajarlo casi que paradito. Entre más yo lo acueste, más grueso me va a salir el pelaje. Es decir, si yo lo apoyo así, me sale prácticamente como si hubiera trabajado un pincel plano. Pero si yo lo paro y hago así y medio toco, es algo muy suave, solamente con las punticas, pues voy a hacer pelitos. No sé si, espero que sí se alcance a ver. Diría yo que sí. Cuando hay partes donde son muy angostas, yo no pongo el pincel así, como en sentido de un pincel plano, sino que lo voy a girar un poquito, un ángulo como de unos 45, y voy a hacer los pelitos así. Si ustedes se dan cuenta, una cosa es hacer así, queda ancho la pincelada, pero si yo lo inclino van a ser pinceladas mucho más angostas. Entre más lo incline, pues más angostas van a ser. Entonces tengo que adaptar el pincel según el lugar donde yo vaya a trabajar. Es decir, yo no puedo coger acá este de una vez aquí plano y cogerlos todos, sino que lo puedo inclinar un poquito y puedo hacer varios mechones. Lo mismo acá. Aquí yo no lo puedo trabajar así. Tengo que inclinar mi pincel para sacar mechoncitos de pelos. Entonces ahora sí voy a hacer la primera capita de pelos. La pintura, agua en el pincel. Y voy a comenzar con los bigotes. Yo lo primero que hago es separar los bigotes para como tener ese límite y no ir a tocar con los pelitos de la barba los bigotes. Entonces primero trabajo los bigotes. Entonces, como les decía, no ubicarlo así, sino un poquito girarlo como en un ángulo de 45 grados más o menos. Aquí, ¿qué pasa? Si yo empiezo a hacer los pelitos desde acá, se me va a concentrar mucha pintura acá. Entonces les aconsejo mejor empezar de las puntas hacia adentro. Yo puedo dar pelitos o mechones cortos. Enfocándome en las puntas y luego sí me adentro hacia la parte de arriba. Lo mismo de acá. Entonces veo que los pelitos van de acá. Me enfoco en esta parte mucho. Pintura como más concentrada ahí. Y simplemente como que arrastro esa pintura y me la llevo para allá. Pero no llego hasta allá.
esta primera capa, como les digo, no es tan importante que nos concentremos de dejar rayitas de pelitos, porque la idea de esta capa es como dejar entrever muy poquito el gris oscuro que está debajo. Ahora sigo con los pelitos del cabello. Entonces inclino mi pincel y hago como mechoncitos. Las líneas que hice me sirven mucho de guía para saber la dirección del pelito. Es muy importante que traspasen esas líneas, las calquen, para no después tener el problema de que de pronto hacen el cabello para el lado que no es y se va a ver pues raro. Este pelito que está aquí afuera lo hacemos al final con liner cuando ya le dimos los últimos retoques de pelito. Listo. Y voy a hacer esta capa. Pues ya tengo este pincel, lo podría hacer con el otro más grande, pero pues ya como tengo este pincel con esta pintura ya cargada, entonces voy a hacer lo mismo. Podemos hacerlo de aquí para allá o de allá para acá, pero entonces tratando de no llegar al extremo de acá. Estos que se ven aquí por encima de la parte roja son los que se hacen ya con las capas finales de pelito blanco. Entonces ese no lo voy a tocar, me voy a enfocar en cubrir la parte gris. No tengo que hacer el pelo pues completo desde acá, irme hasta allá. Puedo hacer en las esquinas, en los bordes, y luego de aquí irme para abajo. Siempre siguiendo la dirección de las marquitas que hice. Ahora voy con el siguiente gris. No hay necesidad de enjuagar el pincel, puedo utilizar el mismo pincel, simplemente cambio la pintura. Entonces voy a coger el gris más clarito. Importante sí dejar secar entre capa y capa. Yo aquí le voy a pasar el secador. Y entonces voy a coger la pintura más clarita. Y voy a repetir el mismo procedimiento. Aquí la única diferencia va a ser que ahora sí voy a salir a los mechones que están montados encima de la ropa. Primero, otra vez con el bigote. Aquí ya me empiezo a preocupar más un poquito de que sí se vean pelitos.
aquí ya empiezo a pasar por encima del pelito de la chaqueta, de la ropa. Si quieren podemos volver a pasar otra capita con ese mismo color. Ahora, antes de hacer la siguiente capa, vamos a hacer unas sombritas, sobre todo la sombra que está por debajo del bigote. La vamos a hacer con un gris oscuro. En mi caso aquí en Americana se llama gris grafito, es este gris bien oscuro. Y con angular
cargamos de agua, cargamos la punta, caminamos en el plato, descargamos para difuminar y vamos a hacer una sombra por debajo del bigote. Caminamos, caminamos, caminamos. Y difuminamos con mop. Y la de este lado, digamos que no es hasta el fondo, arranca de acá, pero como que se pierde así. Y mopeamos. Hay una sombra más pequeñita por el costado de la carita, acá. Y demarca el bigote. Y mopeamos. Hay otra sombra en la división de estos mechones, desde esta esquina, como para separarlos. Y otra por este costado. Una más grande y más difuminada en esta parte. Lo mismo en esta parte acá. Y hay una chiquitica que divide esta abertura del cabello, la última abertura. Entonces tiene una sombrita acá. Que es bien chiquitica. Hay otra sombra, pero más difuminadita, más tenue, por debajo del sombrero, encima de toda esta parte del cabello. Entonces bien difuminadita. Y esa sombrita la voy a extender hasta acá, toda la parte que va debajo del sombrero. Es decir, toda esta parte.
y difumino. Y listo. Ahora sí voy a hacer la capa final con pincel Raker de Peritos en color blanco. Y me voy a enfocar sobre todo en los puntos de luz según la foto, ¿no? Por ejemplo, en el cabello los puntos de luz, lo más blanco es en esta parte. Y esos puntos de luz los puedo resaltar ya con el liner blanco. Entonces comenzamos con esta capa. Volteé el trabajo pues para que me quede más fácil a mí. Los bigotes. Estos pelitos de acá. Creo que aquí le voy a volver a girar. Voy a repasar estas puntas. Que son más blancas. No llego hasta allá.
Después de que hice varios pelitos, entonces ahora sí, con un liner, ya me voy a concentrar en las partes donde hay más luz. Y en los pelitos que habíamos dicho que se hacían después. Y así voy a seguir haciendo por donde yo vea más blanco con el pincel liner. Después de haber terminado con los pelitos de las barbas y el bigote y el pelito de la cabeza, ¿qué hago? Voy a transferir los punticos de nieve que tiene el proyecto. Ustedes podrían, si no quieren hacer esto, pues para ponerse a hacer uno por uno, podrían coger un cepillo de dientes que tengan viejito, lo cargan con pintura blanca, un tricito diluida, o sea, con un poquito de agua, y simplemente lo pasan salpicando el proyecto. Yo, pues como no está tan lleno de nieve, no quiero que le caiga en la cara ni nada, entonces transferí con el transfer negro para que se me vean bien los punticos. Y lo que voy a hacer es que con las herramientas de puntillismo que yo tengo, punzones, bueno, yo les muestro acá de estos, o para los más gruesitos, estas barritas. Con eso, con pintura blanca, voy a hacer entonces todos esos punticos. Entonces cojo por tamaños. Entonces, por ejemplo, acá hay uno de este tamañito, de este grandecito. Aquí hay otro. Y así voy a hacer con las diferentes puntas. Dependiendo del tamaño del punto, voy a llenar de los punticos que estén marcados. Finalmente quedaron los punticos así. Y después de terminar los puntos, lo que hice fue que le hice algo aquí de manchitas como en el piso, con el mismo color que hice la sombra de la nieve, con ese mismo azul de mezcla con blanco.
algo aquí como para que no quedara tan plano. Finalmente así queda nuestro proyecto, espero que lo hayan disfrutado.